Los alimentos que recibimos de la palabra de Dios, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de mi boca, son completamente nutritivos. No hay nada que desechar. El organismo no va a desechar nada de la palabra de Dios, tu organismo espiritualmente hablando, ¿ok? Todos los alimentos van a tener algo para desecho, pero la palabra de Dios no. Pero escúcheme, aunque no se deseche todo, no todo es aprovechado. Así como cuando no se hace el proceso de deglución normal, que se mastica correctamente y los nutrientes son tomados por las enzimas también, que produce la saliva, del aprovechamiento que se tenga de los alimentos depende el proceso de deglución. De la misma manera, aunque en la palabra de Dios nada se desecha, no todo nos aprovecha, porque no llevamos a cabo el proceso adecuado para nutrir nuestra alma. Y el proceso tiene que ver primero con atención, con disposición a obedecer y a escuchar. Por eso, si ustedes se han hecho tan tardos de escuchar, está un cristianito allí sentado escuchando la palabra muy emocionado y el pastor está predicando y él dice amén, uy, gloria a Dios, aleluya, y se emociona. Pero si le dice, mira, el Señor te está diciendo, ya llevas demasiado tiempo sin servir a Dios, es tiempo que empieces a salir a la calle, a predicar la palabra y a ser discípulos, se hace de la vista gorda y dice, yo no tengo tiempo para eso. Que otros lo hagan. Para eso le pagamos al pastor, ¿o no? Que lo haga él. Y esa parte la tragó entero. Y los nutrientes no van a quedar en él. Por eso su fe no puede crecer, está desnutrida. No se ha alimentado. Y Dios te dice, mira, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere llevarte a mejores niveles. Y tú dirás, yo estoy bien así. Gracias a Dios tengo trabajo, hay mucha gente que no tiene trabajo. Estoy bien. Gracias a Dios tengo salud, hay mucha gente que no tiene salud. Gracias a Dios estoy bien. Y Dios te dice, mira, yo quiero bendecirte y prosperarte de una manera que vos ni siquiera lo entendés. Porque no se trata de pagar tus recibos, se trata de cambiar la historia de muchas personas. Amén. Amén. Porque para que las aves vengan y hagan nido, tienes que ser árbol. Amén. ¿Ha visto un pajarito haciendo nido en una hortaliza? ¿Ha encontrado un nido en un repollo? No. Mire, para que su familia venga y lo determine a usted como alguien bendito, que no sea usted el que vaya a pedir prestado, sino ellos a usted. Que la Biblia dice que todas las naciones lo llamen bienaventurado, usted tiene que ser árbol. Para que muchas personas sean las que encuentren cubierta, cobija de protección y de bendición en su vida. Usted tiene que llegar a ser un árbol. Tiene que llegar a ser un árbol. Usted está esperando que muchas personas se acerquen a usted y hagan nido en usted y usted simplemente es una hortaliza. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo no bendigo a otros? ¿Por qué mi vida no impacta a otros? ¿Por qué no soy el bendecido de la familia? Porque eres simplemente hortaliza. Y dice el versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche y alimento sólido. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay una fe que produce la leche, pero hay otro tipo de fe que produce el alimento sólido. ¿Cuántos adultos creen que un adulto se puede sustentar solo con un tetero hoy en día? Pero hay adultos que creen que es posible. Un adulto no puede vivir con tetero, papá. Necesita alimento sólido. Pero de igual manera un bebé no puede vivir con alimento sólido, lo mata. Por eso dice, este tema no es para ti porque sos un bebé todavía, vos no entendés nada. No entendés. Cuando en la iglesia se habla de prosperidad, el bebé espiritual que no tiene capacidad de recibir el alimento sólido, dice, ya empezaron a hablar de plata. Dije, pues que no me gusta la hambre de plata.
Dios te quiere llevar a un mejor nivel, de gran bendición, prosperarte y llevarte mucho más allá. Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, dicen algunos, y piensan que se trata de ponerlo detrás de un púlpito. ¿Sabes cuánta gente tiene necesidad ya de Dios? Necesitamos aprender a caminar en esos niveles de fe tan extraordinarios. Pero la leche produce un nivel de fe de bebés, de niños. Y como dice Gálatas capítulo 4, el niño en nada se diferencia del esclavo. Un niño es igual a un esclavo. Aunque es dueño de todo, tiene títulos de propiedad de todo, no puede usar absolutamente nada. Porque no tiene la capacidad ni la facultad de poder usarlos. No está facultado. Dios quiere que maduremos. Diga que está a su lado, madure. Madura. El versículo 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto. Diga conmigo, inexperto. ¿Sabe quién es un inexperto? El que está totalmente capacitado para hacer de todo un desastre. Ese es un inexperto. Un inexperto es aquel que está completamente calificado, dotado y capacitado para hacer de todo un desastre. Suponga usted que usted abre la llave del grifo de la cocina y se empieza a rebotar, pero al mismo tiempo usted está viendo que los baños, las manos de los baños se están rebotando, y que por el sifón de por allí del patio se está rebotando. ¿Qué es esto? Y en esos días alguien pasó entregando unas tarjetas, plomería. Usted dice: esto no es coincidencia, aquí está el elegido. Y usted lo llama. Y él viene y acaba con toda su casa, le rompe el mármol, le rompe todo, despedaza todo y no va con el problema. Antes peor. Y usted se le acerca y dice: pero mire, o sea, yo veo tanto, eso usted acabó con el piso, acabó con las paredes y no ha hecho nada. Yo, sin embargo, veo que en los postes colocan un letrero: destapamos cañerías sin romper. Mire, yo no sé de esto, pero yo tengo una idea que como que es con una sonda, y el tipo le pregunta a usted: ¿sonda? ¿Qué es eso? Usted queda sorprendido y dice: disculpe, ¿cuánto tiempo usted lleva trabajando en esto? No, yo apenas inicié, yo me vi unos tutoriales de YouTube y estamos listos para trabajar. Lo único que sabía ese señor era hacer tarjeticas. Pero es un experto, aquel que está completamente capacitado para hacer de todo un desastre, porque no sabe nada. La leche es un alimento primario que da una fe primaria para una vida primaria. Para los rudimentos de la fe y de la vida cristiana, así le dice la Biblia, no lo digo yo, para los rudimentos. Pero algunos se han quedado tan rudimentarios y su vida es tan elemental y rudimentaria que no manifiestan el esplendor de la vida plena que Dios quiere mostrarles, porque la vida plena es un destino al que se llega después de haber ejecutado la voluntad de Dios y llevado el proceso que el Señor dijo que teníamos que tener, como la semilla de mostaza. ¿Ok? El versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero yo conozco hombres de 40 años que todavía toman tetero, espiritualmente hablando. La madurez no es la consecuencia de mucho tiempo de existencia, sino de saber hacer lo que se debe hacer con lo que se tiene. Saber reaccionar bajo la experiencia o la experticia que se tenga. Un experto, una persona maduro, es todo lo contrario a un inexperto. El inexperto es el que está completamente dotado y facultado para hacer de todo un desastre. El maduro es aquel que está completamente dotado y capacitado para hacer de todo lo mejor. Y Dios dice: mire, tienes que alcanzar la madurez. No puedes recibir mucho porque no tienes la capacidad. Si no recibes mucho de lo que Dios te está diciendo, créeme que no vas a recibir mucho de lo que Dios te está dando, porque es consecuente. Entre más puedas recibir información de parte de Dios, más bendiciones de Dios te va a poder entregar Él. ¿Me hago entender? Quieres cosas poderosas de Dios, pero escúchame, la boca que sacó las más extraordinarias promesas es la misma boca que está transmitiendo a su pueblo los mismos retos.
retos extraordinarios son los únicos que nos pueden llevar a promesas extraordinarias. La fe y la paciencia es lo que nos hace heredar las promesas, dice la palabra de Dios. Todos quieren promesas. Y de hecho la Biblia dice que las promesas están repartidas a todos, pero dice la Biblia que solamente algunos las pueden alcanzar. Solo aquellos que tienen la fe y la paciencia. ¿Pero qué fe? La fe necesaria para alcanzar esas promesas. Hay fe de niños que solamente le va a hacer entregar promesas para niños, rudimentaria. Una fe rudimentaria le va a conceder una vida rudimentaria. Y Dios dice, tienes que madurar, tienes que crecer. La fe que hace que nada sea imposible es la que se constituyó en árbol. ¿Cómo va a ser imposible para algo que simplemente es semilla, brother? No te quedes estancado, toma todos los nutrientes de la palabra, toma todo. Así te duele, así tengas que hacer sacrificios. Escúchame, así lo detestes y no te guste lo que Dios te está diciendo. No aferres tu corazón a la muerte creyendo que es vida. Es que estas amistades yo no las quiero terminar, son tan lindos. Es que el dinero yo no lo puedo soltar, me encanta tanto. Es que la pereza, ay, ala, cuánto la amo, las redes sociales. Y no tengo tiempo para orar, Señor, no tengo tiempo para buscarte, Señor, no tengo tiempo. Pero tenemos mucho tiempo para perderlo allí. Y queremos vidas extraordinarias que Dios nos conceda, pero no las estamos sembrando. Por eso dice, el reino de Dios y su justicia. Significa que Dios le va a dar a cada uno lo que se merece. Y por eso, este pasaje sigue diciendo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, diga conmigo, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que es maduro, es experto, es aquel que ha ejecutado con acciones su fe. La fe es lo que determina el crecimiento de la fe es el uso. Lo que determina el crecimiento de la fe es el uso. Hace algunos años, permítame compartir con ustedes una experiencia personal, sufrí un accidente en motocicleta. Me fracturé las dos manos, la clavícula. Por esta fractura, tuve que tener mi brazo inmovilizado durante algunos meses. No por la fractura, sino por la inmovilización, mis músculos quedaron atrofiados. No podía mover mi brazo, no podía levantarlo más de aquí. Era de hecho doloroso. Cuando me llevaron a hacer terapia para poder recobrar la movilidad, fue algo tan tormentoso. Uno de los tantos ejercicios, después de masajes y demás, había una escalera con maderita. Y el ejercicio que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer era subir escalón por escalón con los dedos. Y llegar aquí ya era gritar de dolor. Era muy difícil, no podía hacer esto. Y todos los días tenía que ir a terapia, todos los días. Me hacían el masaje, tenía que hacer los ejercicios, hacer ejercicios de fuerza con bandas, etcétera, etcétera. Llegó un momento donde pude lograr subir el brazo hasta acá. Cuando yo lo subí hasta acá ya me era imposible, delante de Dios, me era imposible moverlo, era dolorosísimo. Entonces la terapeuta me acostó en una camilla, me hizo el masaje para terminar, siempre me hacía un masaje para comenzar, otro para terminar, y cuando estaba terminando llegó y me subió el brazo, ¡tra! Todavía están buscando en la clínica quién fue que pegó semejante a la herida. Pensaban que venía de la zona de partos, pero no, era él. Qué cosa tan dolorosa. Y fue tan difícil recuperar esa movilidad, porque era un proceso, primero largo, además de doloroso. Si no usa la fe, se va a atrofiar. Algunos no solamente están cansados, sino atrofiados en la fe. No pueden creer por algo más. No la han usado, no está en continuo movimiento, está quieta en el mismo nivel que se quedó desde que el Señor te salvó. Y están diciendo, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie. Es que yo no amanezco en discotecas. Y se quedaron allí. ¿Y qué demás? ¿Y qué demás? Queremos mover montes. Solo la semilla de mostaza que se convierte en árbol, que ha crecido al nivel máximo, es que va a lograr las cosas máximas de Dios.
los sentidos ejercitados. La fe crece solamente por el uso. La fe crece solamente por el uso. Y para concluir, en Mateo capítulo 17, los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué no he podido? En el versículo 19, ¿por qué no he podido? El Señor le dijo, por su poca fe. El cúmulo de imposibilidades aparece por la escasez de fe. El cúmulo de imposibilidades surge como resultado de la escasez de fe. ¿Por qué no hemos podido? Porque te falta fe, porque tienes poca fe. ¿Tenía o no tenía? ¿Pero cuánta tenía? Por eso tenemos que entender que no es la fe que tenemos, sino la que usamos, lo que determina la escasez de fe. Porque tienes un brazo capaz de hacer algo, ¿verdad? Yo comparaba en el espejo mi brazo izquierdo con mi brazo derecho y era completamente igual. De hecho, en ese entonces estaba yendo al gimnasio, estaba bien robustecido, pero mi brazo era completamente inservible porque se dejó de usar. No es el nivel de fe que tienes, sino el nivel de fe que usas, lo que determina que estarás creciendo. Empieza a usarlo en todo y para todo. Así no te guste, si Dios te dio una orden hoy de que empieces a evangelizar, que estés pendiente de una persona para orar por esa persona, para invitarlo a la iglesia, para discipularlo. Tal vez tú dices, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer eso. Dejemos que otro lo haga. Empieza a ponerlo por obra. Empieza a actuar. No son los deseos lo que se constituye fe en nuestras vidas. Hay muchas personas que piensan que tener fe es tener un deseo, y yo anhelo, y yo añoro, y yo sé que veremos esto, y yo sé que haremos lo otro. Pero ¿y la fe consecuente? La fe sin obras está muerta. Las obras son los que le dan vida a esa fe. Y usted dice, tienes que empezar a honrar, tienes que empezar a obedecer, tienes que empezar a ayunar, tienes que empezar a predicar la palabra. Y si tú empiezas a obedecer en eso poco, tu fe se estará moviendo, estará alcanzando otro nivel, y otro nivel, y otro nivel, y otro nivel. Y cuando pueda levantar la mano, ya te será tan natural. Cuando yo no podía levantar la mano, me di cuenta del milagro que era poder tener una mano que se pueda levantar. A veces Dios tiene que fracturarnos las paticas, como dice la Biblia, de la oveja perniquebrada, para que entendamos el valor de una pierna que puede funcionar. La fe que tenemos es capaz de lograr que no haya imposibles en nuestra vida, solamente si aumentamos el nivel de uso. Amén. Vamos a hacer entonces que nuestra fe sea creciente y sea creciente y sea creciente. Y te prometo que veremos la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor, porque has sembrado en nosotros una semilla tan extraordinaria, Señor, que sabemos puede producir cosas extraordinarias y poderosísimas. Son, Señor, las cosas que nos has prometido. Por eso nos demandas una fe extraordinaria. Hoy te damos gracias, porque de ese alimento no hay nada que desechar. Tu palabra es bendita por todos los siglos. Queremos tener el proceso adecuado y suficiente, correcto, para absorber todos los nutrientes, para llevar a cabo el proceso adecuadamente de nutrición, recibiendo tu palabra, queriendo aceptarla, amando tu palabra, recibiéndola de corazón, con corazón humilde, y procesándola, entendiendo que esta es la dirección que tú nos has dado para trazar en nosotros una vida de bendición y de abundancia. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús.